días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del foro de discusión, el caso del pueblo maya frente a la soya transgénica de Monsanto, contexto y análisis de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por esta cordial invitación a participar. Mi intervención se centrará en algunas de las irregularidades y sus consecuencias jurídicas que la misión de observación de sociedad civil que voluntariamente se ha establecido en el estado de Campeche ha constatado en el proceso de consulta previa que se ha iniciado en el presente año. En primer lugar, quiero señalar, como ustedes bien ya se ha señalado seguramente, que en noviembre del 2015 la segunda sala de la Suprema Corte dispuso la suspensión de la liberación al ambiente en etapa comercial de la siembra de la soya genéticamente modificada, tolerante al herbicida glifosato, en los pueblos y comunidades indígenas de los municipios de Jopelchen y Tenabo en el estado de Campeche, hasta que el Estado mexicano cumpla con consultar previamente a dichos pueblos indígenas. De esta manera, la Suprema Corte dispuso que el Estado mexicano cumpla con el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Derecho fundamental reconocido en los artículos 2 y 26 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por México, y en los instrumentos interamericanos de derechos humanos y la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana. Cabe señalar al respecto que el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la propiedad, ha sido ya hace muchos años reinterpretado por la jurisprudencia interamericana en el sentido que también favorece la propiedad de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, y a partir de ahí se han desprendido una serie de derechos fundamentales, precisamente como el derecho a la consulta previa. Esta sentencia de la Suprema Corte encargó a la CDI, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y a la CIBIOGEM, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, la realización de la consulta previa. Sin embargo, el 31 de marzo y el 1 de abril de este año, la CDI, la CIBIOGEM y otra organización más pública, la SENACICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, llevaron a cabo por primera vez dos reuniones en la primera fase de este proceso de consulta, llamada acuerdos previos. A continuación, haré referencia a algunas de las irregularidades que nosotros hemos constatado a partir de estos dos primeros reportes de la misión de observación de sociedad civil, de la cual la Fundación para el Debido Proceso también hace parte, porque consideramos que adelantamos la opinión que luego vamos a sustentar brevemente, que las irregularidades que se habrían incurrido en este proceso de consulta, en esta primera etapa, no han permitido hasta la fecha que los pueblos y comunidades indígenas de Jopelchen y Tenabo en el estado de Campeche ejerzan debidamente su derecho fundamental a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. En primer lugar, se ha constatado una indeterminación de las autoridades responsables de llevar a cabo el proceso de consulta. Como bien hemos señalado, la Suprema Corte, en su sentencia de noviembre del año pasado, encargó este proceso de consulta a la CDI y a la CIBIOGEM. Sin embargo, en estas primeras reuniones llevadas a cabo en abril de este año, se constata que no solamente participan en esas instituciones, sino también la SENACICA, y es más, en las reuniones del 31 de marzo y el 1 de abril del presente año, intervinieron funcionarios de la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, y la SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según el primer reporte de la misión de observación. Esto es especialmente grave porque la SAGARPA es la entidad estatal precisamente demandada en el proceso de amparo que los pueblos y comunidades indígenas consultadas ganaron en noviembre del año pasado. La participación de la SAGARPA queda evidenciada, entre otros indicios,
por el logo de esta entidad que aparece en la carpeta básica de información entregada a las comunidades consultadas hace algunas semanas. En tal sentido, consideramos que la clara definición de las autoridades responsables es fundamental para que los pueblos indígenas consultados puedan ejercer su derecho de acceso a la información, al saber con claridad a qué entidad estatal dirigirse para solicitar información en el marco del presente proceso de consulta. Esta definición de las autoridades responsables también es clave para que los pueblos y comunidades indígenas consultadas puedan ejercer su derecho a la consulta previa, al saber con claridad a qué entidad estatal reclamar ante posibles irregularidades e incumplimientos durante el proceso de consulta. En tal sentido, el Estado mexicano debería cumplir en estricto con lo ya dispuesto en la sentencia de la Suprema Corte, que estableció, cito, que la Comisión Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, lleven a cabo la consulta a las comunidades indígenas. Y en consecuencia excluya de este rubro autoridades responsables al SENACICA, a la SAGARPA y a la Semarnat. Una segunda irregularidad constatada por la misión de observación es la imprecisión en la denominación del cultivo cuya liberación al ambiente ha sido suspendido por la Suprema Corte. La sentencia de la Suprema Corte hace referencia a la soya genéticamente modificada. Sin embargo, en el documento entregado por las autoridades responsables a las comunidades consultadas entre el 16 y el 19 de mayo pasado, ese documento lleva como título Soya tolerante al herbicida. En tanto que a lo largo del propio texto de este documento se refiere también a soya genéticamente modificada, página 13, y a soya transgénica, página 20. Al respecto, consideramos que un aspecto clave para que la consulta sea debidamente informada y de buena fe es que las autoridades responsables proporcionen información clara a las comunidades indígenas consultadas en torno al cultivo cuya liberación al ambiente se ha suspendido. No ayuda a este propósito referirse a dicho cultivo de diversas maneras, sobre todo tomando en cuenta que la naturaleza transgénica de dicho cultivo es lo que ha generado esta controversia. En tercer lugar, hay también una irregularidad constatada referida a información insuficiente sobre la consulta y a información indebidamente adelantada sobre la soya transgénica en la fase de acuerdos previos. Al respecto, lo que consideramos es que el Estado mexicano debería elaborar un verdadero protocolo para la implementación de la consulta previa y no tan solo una propuesta de programa de trabajo. Para tal fin, la CDI, por ejemplo, podría tomar como modelo un documento similar que ya ha elaborado junto con otras entidades estatales para un caso de consulta similar en el estado de Oaxaca, u otros documentos, tanto nacionales e internacionales, que ya se hayan sido desarrollados y que podrían ser tomados como modelo. Una cuarta irregularidad tiene que ver con, y esto es muy importante, con la necesidad de una adecuada traducción a la lengua maya y de la pertinencia de producir un material audiovisual intercultural. Un aspecto que consideramos especialmente serio para el pleno ejercicio del derecho a la consulta es la insuficiente e indebida traducción de la información proporcionada en la lengua maya. En primer lugar, la información escrita proporcionada a la fecha a través del documento denominado Propuesta de Programa de Trabajo, si bien está en español y en lengua maya, no cumple su propósito de informar debidamente a las comunidades y pueblos indígenas consultados, pues como muchas lenguas indígenas americanas son de uso fundamentalmente oral y no escrito, por la histórica discriminación de la que han sido objeto. En consecuencia, muchos ciudadanos mayas hablan y entienden su lengua originaria, pero no muchos saben escribir y leer en maya. En tal sentido, el Estado mexicano debería hacer el esfuerzo para producir y difundir material audiovisual en lengua maya, con la finalidad
de que los pueblos y comunidades consultadas entiendan cabalmente la información que se les está tratando de transmitir en torno al proceso de consulta en esta primera fase de acuerdos previos. Ya en América Latina hay estados que han producido y difundido este tipo de material de difusión audiovisual, explicando en lenguas originarias qué es la consulta previa, qué es el diálogo intercultural, entre otras categorías. En segundo lugar, en relación a este tema, también recomendamos al Estado mexicano, sería ideal, la participación activa y permanente de traductores e intérpretes debidamente calificados y certificados. Esta participación no debe ser voluntaria o facultativa, debería ser obligatoria. Asimismo, sería bueno que más de un traductor e intérprete asista a cada reunión o sesión para que se tenga la capacidad real de traducir todo lo abordado en las mismas. Tenemos entendido, por lo constatado por la misión de observación, que en la actualidad solo acompaña a la delegación estatal un solo traductor intérprete. Preocupa especialmente que hemos tomado conocimiento que se estaría traduciendo a lengua maya el término soya transgénica, que es un término ciertamente científico y difícil de traducir a otras lenguas, como soya mejorada en lengua maya, lo cual no solo no se ajusta a la realidad, sino que además vulnera uno de los rasgos básicos del derecho de consulta, en el sentido que la misma debe ser culturalmente adecuada. En ese sentido, debería hacerse el esfuerzo para traducir al maya el verdadero sentido y en forma culturalmente adecuada el término de soya transgénica. Asimismo, los pueblos y comunidades indígenas consultadas también deberían tener el derecho a proponer a traductores e intérpretes de su confianza. Hay otras irregularidades, como una escasa y tardía convocatoria a las comunidades consultadas. También deberíamos señalar que la misión de observación ha constatado algunas presiones y a cierta excesiva celeridad por parte de algunas autoridades responsables para intentar derribar o precipitar algunos acuerdos. Al respecto, sería ideal que el Estado mexicano agote todos los esfuerzos posibles para conservar la neutralidad en este proceso de consulta. Las autoridades responsables deberían abstenerse de realizar algún tipo de comentario o opinión a favor o en contra del cultivo genéticamente modificado de la soya transgénica o que tomen partido por alguna de las partes en este proceso de consulta. Asimismo, la misión de observación ha constatado que las reuniones a veces tienen una duración máxima de 30 minutos o menos. Consideramos que ese lapso por cada reunión en cada comunidad resulta claramente insuficiente y se corre el riesgo con este tipo de medidas de hacer del proceso de consulta un mero formalismo solo con el propósito de cumplir en forma cosmética lo dispuesto por la sentencia de la Suprema Corte. Asimismo, consideramos que debería permitirse a los pueblos y comunidades indígenas consultadas la posibilidad de designar a sus propios asesores técnicos. Los reportes de la misión de observación dan cuenta que en alguna de las sesiones no se le ha permitido a los pueblos y comunidades consultadas la participación y la intervención de sus asesores. Esto es muy importante, dada la complejidad de la información que tiene que ser transmitida, discutida, reflexionada por las comunidades en relación al impacto que puede tener o no, impacto social y científico, la liberación de la soya transgénica. Finalmente, nos permitimos formular, en base a estas observaciones, a estas constataciones, esta misión de sociedad civil, dos recomendaciones que sería ideal que el Estado mexicano pueda atender para llevar a cabo, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, este proceso de consulta en el Estado de Campeche que, de ser bien llevado, podría ser sin duda un ejemplo y una buena práctica a tomar en cuenta no solo en México, sino en otros países de América Latina,
donde también se vienen llevando procesos de consulta, como es el caso de Perú o de Colombia. En primer lugar, recomendamos al Estado mexicano que, previa propuesta de los pueblos y comunidades indígenas consultadas, solicite a una organización nacional o internacional para que elabore un estudio independiente de impacto, no solo ambiental, sino también social, que tendría la liberación de la soya transgénica en los territorios de dichos pueblos y comunidades consultadas. El costo de dicho estudio debería ser asumido por el Estado mexicano y la difusión debería estar a cargo no solo del Estado, sino también de las propias comunidades consultadas, tanto en español como en lengua maya. Finalmente, sería ideal también que el Estado mexicano explore la posibilidad de solicitar al relator para pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la relatora para pueblos indígenas de Naciones Unidas que designe un representante o designen un enlace que pueda emitir algunos reportes o constatar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas en la implementación de este proceso de consulta en el Estado de Campeche. Y de esta manera poder contribuir tanto a la sociedad civil como al Estado mexicano que este proceso cumpla con los estándares en materia de derechos humanos a los cuales el Estado de México ya se ha comprometido. Sin más, les agradezco la atención brindada y seguramente en el marco de este foro quedo atento a las consultas o comentarios que tengan a bien hacerme. Muchísimas gracias.